Esta es la parashá Toledot y viene en el libro de Bereshit, capítulo 25. Comienza diciendo Vaelet Toledot, y estas son las descendientes o generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak y tenía Yitzhak 40 años de edad cuando tomó a Rivka, hija de Betuel el arameo, de Padam Aram, hermana de Labán el arameo, para sí como esposa. Y rogó Yitzhak delante de Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril, y accedió el Eterno al ruego de él y concibió Rivka, su esposa. Y se agitaban los hijos en su interior, y ella dijo, si es así, ¿para qué estoy así? Y fue a inquirir delante del Eterno. Y le dijo el Eterno a ella, 2 naciones hay en tu vientre, 2 gobiernos de tus entrañas se separarán de un gobierno al otro, el poder pasará y el mayor servirá al menor. Amén. Y aquí comienza la parashá diciéndonos que 2 naciones, y tengo aquí una imagen de una madre con sus 2 mellizos, hablándonos acerca de que Abraham engendró a Yitzhak, y estas son las generaciones. Habíamos visto en otras ocasiones que la palabra Toledot es como un escáner que está viendo de qué familia es hallada digna de que venga el Mesías, y en este caso está escaneando la palabra Toledot o el concepto de Toledot a las generaciones de Yitzhak, que inmediatamente la Torá nos explica que es hijo de Abraham, para que no pensemos que era hijo, como dicen los midrashes, que por causa de que Abimelech había tomado a nuestra madre Sara cautiva, posiblemente la gente iba a comenzar a hablar, a decir que Yitzhak era hijo de Abimelech, y aquí la Torá nos deja bien claro que de todas las generaciones, en este caso de Yitzhak, él era hijo de Abraham, y Abraham engendró a Yitzhak, cosa que los que venimos leyendo ya lo sabemos, pero la Torá nos quiere enfatizar que es muy íntima la relación entre padre, hijo y padre, que no hay lugar a duda que Yitzhak es hijo de Abraham y que Abraham engendró a Yitzhak. Y el siguiente dato que nos dice era de 40 años cuando tomó a Rivka, hija del arameo de Padam Aram, hermana de Labán. Rivka era hermana de Labán, quien a la vez era descendiente de Betuel, y a la vez su padre, el padre de Betuel, era hermano de Abraham. Y a través de todo esto podemos darnos cuenta que Yitzhak era, en este caso, pariente o primo de Rivka, su mujer. Y quería leerles aquí un midrash donde nos habla que por qué nuestro padre Yitzhak esperó hasta los 40 años para contraer matrimonio, si normalmente los mismos sabios de Israel nos aconsejan que uno debe casarse a una temprana edad y no tan grande de edad. Y el Midrash nos daba aquí una información que estaba leyendo hace unos minutos, pero no la encuentro. Yitzhak. No lo veo. Ahorita si lo encuentro puedo comentar en él. Pero había razones para que esto sucediera de esta manera. Y inmediatamente la Torá nos comienza a narrar que cuando ya ella está encinta, después de que oró Yitzhak al Eterno porque era estéril, y el Eterno escuchó la oración de Yitzhak y ella concibió. Y aquí que los hijos, dice la Torá, los hijos, nos dice en plural, benot, se movían en su vientre
y había contienda dentro de ella. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar al Eterno. Normalmente cuando uno quiere consultar al Eterno en tiempos del Mishkan, en tiempos del templo, en la santa ciudad de Jerusalén, uno va a consultar como dice la Torá. Y cuando algún tema, alguna circunstancia sea dudosa para tu vida, en tu estudio, en la práctica de la Torá, irás al Cohen, irás al sabio, irás al levita que habite en medio de ti. Y la Torá nos aconseja que vayamos con los sabios de Israel para pedir consejo. Y en este caso podemos ver que ella, los sabios nos dicen en los midrashes que ella fue a consultar con Melquisedec, que era el líder de ese tiempo, que también lo identifican los sabios de Israel con Shem. Y cuando ella viene con Shem, dice el verso 23, y le respondió el Eterno. La Torá aquí nos está dando el dato que el Eterno le contesta la petición que ella tiene. ¿Por qué hay esta batalla en mi vientre? El Midrash nos dice que cuando ella pasaba por una casa de estudio, había pelea en su vientre. Y cuando pasaba por un lugar de idolatría, por un templo de ídolos, también había una pelea en su vientre. Y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué en mi vientre hay todo este movimiento cuando voy a una casa de oración, una casa de estudio, una sinagoga, un Beit Midrash, o cuando estoy también en un lugar de idolatría, en un templo pagano? Y cuando viene delante de Shem, Melquisedec, él le responde, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, mas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y aquí podemos ver que qué difícil debe ser para una madre el poder saber que va a dar luz a estos mellizos y que estos mellizos, de acuerdo al consejo, a la visión que en este caso Shem le está dando, es que están divididos desde sus entrañas. Un pueblo es más fuerte que el otro y un pueblo va a terminar sirviéndole al otro. En otras palabras, van a estar en contienda constantemente. Y este consejo se lo dio Shem a Rivka cuando ella tuvo que inquirir delante del Eterno. Los sabios en la Gemara preguntan, ¿por qué no fue a preguntarle a Yitzhak? ¿Por qué fue en este caso, con el sabio de la generación? Lo lógico es que vaya con el sabio de la generación, pero también lo lógico es que platique con su esposo y le diga, siento algo en mi vientre, cada vez que camino por estos lugares hay alboroto dentro de mi vientre. Y ella decidió ir a consultar a la casa de estudio, al Beit Midrash, a la sinagoga, con la autoridad que el Eterno puso para que le diera un consejo. Además, que también nuestra madre Rivka es contada entre los profetas de Israel junto con nuestra madre Sara, y ella misma recibía revelación o profecía. Y aquí el Eterno le está dando una información a Shem y a nuestra madre Rivka, que estos 2 niños van a estar en contienda constante desde pequeños, desde el vientre, y el mayor va a servir al menor. Rivka, teniendo en cuenta estas palabras, ella sabe que va a tener que educar a los niños bajo este contexto y que no puede revelarle esto a su esposo, a Yitzhak, porque si el Eterno se lo quiso revelar a ella, ella sabe que esta información es para ella y no para nuestro padre Yitzhak. Si el Eterno se lo hubiera querido revelar a los dos, Shem le hubiera dicho, ve y trae a tu esposo porque tengo una palabra que darte respecto a las criaturas, el conflicto que hay desde el vientre. Mas, sin embargo, él inmediatamente le dijo, 2 naciones hay en tu vientre, y ella entendió, porque también tenía el don de profecía, que el Eterno le estaba dando un mensaje muy claro y definido para que ella lo supiera, y el Eterno no quería que nuestro padre Yitzhak, en este caso, se diera cuenta de esto. Cuando Shem toma lugar en esta profecía tan importante que hasta nuestros días, hasta hoy en día, año 2019, después del primer siglo,
nos siguen persiguiendo estas contiendas que hubo en el vientre de nuestra madre Rivka. Sabemos que Esav representa al Imperio Romano y en el caso de nuestro padre Jacob representa al pueblo de Israel. Y hasta hoy en día la persecución de Roma contra Israel parece no terminar. Estamos viviendo el exilio más largo que hemos vivido el pueblo de Israel, ya más de 2000 años en este exilio y en esta persecución, y parece que no va a terminar hasta que venga el Mesías. Y Shem, él vio con sus ojos grandes cambios que hubo en la historia de la humanidad. Shem, hijo de Noah, estuvo cuando el Eterno le habló a su padre Noah y cuando él construyó el arca. En otras palabras, Shem vio el mundo pre-diluvio y él salió del arca y pudo ver el mundo post-diluvio. No solamente Shem vio estos dos cambios dramáticos del mundo bíblico, sino también él vivió antes de que se formara la Torre de Babel, y cuando el Eterno transformó los lenguajes, Shem también fue testigo de ello. Él es pre-Torre de Babel y justo después de la Torre de Babel. También él vio a Abraham, a Yitzhak, y él mismo enseñó a Jacob las grandes bendiciones de la Torá, los grandes secretos. Nuestro padre Jacob aprendió de Yitzhak, aprendió de Abraham y estudió también en las casas de estudio, en los Beit Midrash de Shem y de Eber. Entonces, podemos ver el calibre de personas, los hombros sobre los cuales venimos viajando en lo que a nuestra vida espiritual concierne. Estos diferentes cambios que hubo en la humanidad, los sabios de Israel nos enseñan que hubo diferentes órdenes o diferentes etapas o cambios. El orden número 1, hubo 4 órdenes principales que nos hablan los sabios de Israel. Es pre-pecado, cómo era el mundo antes de que Adán y Eva pecaran. El orden número 2 es pre-diluvio, antes del diluvio. El orden número 3 es post-diluvio y pre-Torre de Babel. Y el orden número 4 es la institución del pueblo de Israel como una nación, cómo creció y cómo se formó. En el caso de Shem, él vio el número 2 y el número 3, el prediluvio, el postdiluvio, la Torre de Babel, y alcanzó a visualizar un poco de la formación del pueblo de Israel con las 12 tribus de Israel, mas murió antes de poder ver consolidado toda la comunidad de Israel. Y nuestra madre Rivka va a consultar a Shem, y el consejo que ella recibe entiende que es una palabra que el Eterno le está dando a ella confirmada por Shem. En otras palabras, es una profecía muy privada, solamente para ella, entregada a Shem, y Shem se la entrega a Rivka, y Rivka la tiene que atesorar. Y esta profecía, que es, algunos consideran, después de la revelación del monte Sinaí, esta profecía de estas dos criaturas teniendo conflicto desde el vientre de su madre es una de las profecías más importantes en todo el Tanaj. 2 criaturas, unos mellizos, son 2 naciones, 2 reinos separados desde el vientre de su madre, y qué grande tarea para una madre entender este mensaje, esta profecía, y meditar al Eterno de qué manera poder instruir a estos 2 polos contrarios, a estos 2 naciones, estos 2 reinos que no se pueden llevar bien desde el vientre de su madre. Los sabios de Israel nos dicen, cuando veas a Jerusalén en ruinas y cuando veas a Roma que es próspera, el reino aún no ha llegado. Pero si alguien te dice, Roma está próspero y Jerusalén está próspero, no es verdad, porque no pueden coexistir. Espiritualmente y en este mundo material no pueden coexistir. Hoy en día podremos ver en internet el grande testimonio de cómo la tierra de Israel, me refiero, nunca dio su fruto
su plenitud hasta que el pueblo, las tribus comenzaron a regresar en estos últimos tiempos. Y entonces la tierra comenzó a dar su fruto. Ya hoy en día podemos ver grandes sembradíos, fruto de la palma de dátil, naranjos, limones, mangos. Todos los climas del año funcionan en Israel. Y toda la geografía que hay en el mundo, todo viene de Israel, porque Israel es la fuente de la bendición, la santa ciudad de Jerusalén. Y nunca vamos a poder ver a estos dos reinos prósperos o destruidos los dos. Cuando Roma está próspero, Jerusalén está destruido. Pero cuando Jerusalén esté en la cúspide, Roma va a ser solamente ruinas. Y hoy en día, aunque veamos mucha tecnología y mucha producción y mucha bendición del Eterno, bendito sea su nombre, sobre la tierra de Israel y sobre el pueblo de Israel, aún así Roma no está en ruinas. Quiere decir que el reino no ha sido instituido. Hasta que venga el Mesías, él va a establecer las cosas claramente. Y un reino es más fuerte que el otro. No pueden ser los dos fuertes al mismo tiempo. El mayor servirá al menor. ¿Cómo educar a estas dos criaturas en la visión que cada uno tiene? Y esta grande contradicción no se le permitió a Yitzhak que lo entendiera desde que las criaturas nacieron. Por lo tanto, Yitzhak, el mensaje del Eterno o el plan que él está dándole, en este caso a nuestra madre Rivka, el plan del Eterno es que el conflicto que hay entre estas dos naciones, entre estos dos reinos, manifestándose en estas dos criaturas que están en el vientre de Rivka, el plan del Eterno es que Yitzhak los va a educar sin hacer acepción de ninguno de ellos. Su padre Yitzhak va a saber instruirlos en la Torá por igual, pero la madre sabe que hay conflicto en ellos y la madre los va a educar a su manera también. Y esto es lo que el Eterno le está revelando a nuestra madre Rivka acerca de estos mellizos, de estos pequeños. Dice la escritura, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí mellizos en su vientre, y salió el primero, Bermejo, todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esab. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esab, y fue llamado su nombre calcañar o Jacob. Y era Yitzhak de edad de 60 años cuando Rivka los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esab fue varón sabio en la casa, hombre de campo. Jacob, sin embargo, era varón entero. Ish Tamim, un varón recto, que estaba en las tiendas. Él nos dice muy claramente la Torá, nuestro padre Jacob siempre estaba estudiando la santa y bendita Torá. Y amó Yitzhak a Esab porque comía de su casa, mas Rivka amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje o una sopa, y volviendo Esab del campo, cansado, dicen los sabios de Israel en los midrashes, que este pasaje, cuando él viene cansado, la palabra hebrea que nos dice ahí, dice, venía totalmente exhausto. ¿Y de qué venía exhausto? El midrash, nos instruye y nos dice que posiblemente tenían cerca de 15 años de edad estos jóvenes en ese tiempo, cuando Esab viene sumamente cansado. Y venía cansado, dicen los midrashes, porque acababa de ir a matar a Nimrod. Nimrod, quien era el líder perverso de esa generación, con sus grandes riquezas, con su poder y todo lo que él quería hacer, ir en contra del Eterno, construir la torre de Babel para poder elevarse y demostrar que él tenía el poder, que podía controlar a las personas, podía enriquecerse y ser un grande rey en su tiempo. Él, dicen los midrashes, que él tenía unas ropas muy especiales que le habían pertenecido a nuestro padre Adán. Estas ropas o vestimentas de piel que el Eterno, bendito sea su nombre, confeccionó con tanto amor para cubrir a Adán y Eva. Los midrashes nos dicen que Nimrod las robó
y de alguna manera llegaron a caer en su posesión. Y al tenerlas él, los sabios nos narran que estas ropas eran tan especiales que aún las bestias del campo, cuando miraban a una persona que las traía puestas, como en el caso de Adán, los animales del campo, las bestias, venían y se postraban delante de la persona. Tenían un grande respeto, un grande temor a estas vestimentas confeccionados por la mano del Eterno. Bendito sea su nombre. Y Nimrod, sabiendo todos los grandes secretos y la grande bendición y el poder que posiblemente había en estas ropas, quiso hacer las suyas y las consiguió. Cuando Esab se da cuenta de esto, él de alguna manera va o maquina el poder quitarle la vida a este grande poderoso. Imagínese usted poder, en su grande perversidad, Esab, maquinar un plan para poder entrar en una fortaleza donde hay grande protección, hay grande riqueza, y poder quitarle la vida a ese poderoso. Los sabios de Israel nos dicen que después de haber cumplido lo que él quería, de haber tomado las ropas, haber matado a Nimrod, y después de andar en el campo haciendo sus correrías y cometiendo toda suerte de actos de inmoralidad, los sabios nos relatan que no le importaba cometer actos de inmoralidad, ya sea con hombres, con mujeres, bestias del campo, etcétera. Era una persona totalmente pervertida. Y entre todas sus perversiones, después de haber matado y de haber actuado impíamente, venía cansado. Y le dijo a su hermano Jacob: te ruego que me des de comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado. Y eso bermejo que nos narra la escritura es que cuando alguien tenía un acontecimiento de luto, que había fallecido alguien, era costumbre darle a los deudos, a los que estaban de luto, o comida, acompañarlos en su dolor. De acuerdo a los sabios de Israel, no está permitido que uno les esté hablando, los esté interrumpiendo. Lo que uno puede hacer solamente es llevarles alimentos, acompañarlos, pero no abrir la boca, no estar ahí importunando. Y los sabios nos narran que en el caso de nuestro padre Jacob, él hizo este alimento para nuestro padre Yitzhak porque acababa de sepultar a nuestro padre Abraham, y alguna manera de consolarlo le estaba haciendo este potaje, algunos dicen que era como una sopa de lentejas, y dijo, dame pues a comer de eso. Los sabios nos narran que esta palabra, cuando él dice, dame a comer de eso, está diciéndolo, ponlo en mi boca, así como cuando uno alimenta a un animal del campo y utiliza palabras de poner la comida en el hocico del animal. En otras palabras, él trataba de decir en ese lenguaje, arreméteme con esa comida en mi hocico, porque estoy muy cansado. Su manera de expresarse no era muy poética y todos conocían cómo era su conducta. Y por lo tanto fue llamado su nombre Edom por el potaje que era de color rojo, y Edom significa como Adam, que de la tierra fue tomado, tierra roja en este caso. El nombre de Esab también fue llamado Edom o rojo. Y Jacob respondió, véndeme hoy en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esab, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame hoy en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esab del pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esab la primogenitura. En el verso 26 dice la escritura, después de eso salió su hermano con su mano haciéndole el talón a Esab. Así es que se llamó su nombre, perdón, ya leí eso. Crecieron los jóvenes, se transformó en un hábil cazador. Llamó su nombre Edom, perdón, voy a ir más adelante. Y hubo hambruna en la tierra,
capítulo 26, verso 1. Aparte de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham, Yitzhak se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció el Eterno y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu simiente todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditos en tu descendencia. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi observancia, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí quise empatizar en estos párrafos, en estas palabras, porque aquí el Eterno está confirmándole a nuestro padre Yitzhak la promesa que le hizo a nuestro padre Abraham. Dice que lo bendeciría grandemente, que confirmaría el juramento, le multiplicaría su descendencia como las estrellas y le daría toda la tierra de Israel y todas las naciones de la tierra serán bendecidos a través de su simiente. En base a esta promesa que el Eterno hizo a nuestro padre Abraham y que nuestro padre Yitzhak meditaba en ella cuando miraba a estos dos pequeños, cómo se iban desarrollando. Cada vez que Yitzhak se presentaba con su padre, los sabios de Israel nos narran que él hacía algo que es muy digno de que todos imitemos, porque ninguna persona en toda la historia del Tanakh hacía lo que Esab hacía. Honraba a su padre. Se ponía la mejor ropa, y esta mejor ropa no era más ni menos que aquellas túnicas que le hizo nuestro padre a Adán, las cuales él tomó de Nimrod, y se presentaba con estas ropas, con estas túnicas que tenían un olor del huerto del Edén. Despedían ese olor, esa fragancia tan especial, ese perfume. Y Esab se vestía con esta ropa. Su manera de hablar cambiaba delante de su padre. Y su padre literalmente sabía que no era tan justo, no era un sadik como Jacob, pero nuestro padre Yitzhak sabía que era una persona que posiblemente estudiaba la Torá porque olía bien, hablaba bien, le traía de comer, se vestía, se perfumaba cuando estaba delante de su padre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas largos días. Esab intentaba hacer creer a su padre que él cumplía con este mandamiento y lo hacía muy bien. Y aquí la Torá está confirmándole a Yitzhak esa promesa que se le hizo a nuestro padre Abraham. Cuando tuve el privilegio de poder estar en la tierra de Israel hace 3 años, fuimos a una montaña que se llama Elón Moré. Está enfrente del monte de la bendición y de la maldición que están en Samaria. Y desde ahí puede uno ver esos dos montes, el monte de la bendición, el monte de la maldición. Pero cuando nos bajamos del camión y caminamos encima en Elón Moré, el hermano Joseph Good dijo, saquen su Biblia y leamos en el libro de Génesis estos versículos, cuando el Eterno le promete en Génesis 15 toda la tierra y bendecir a nuestro padre Abraham. Y cuando leímos eso, levanté yo mi rostro y miré hacia el norte. Y dice el hermano Joseph Good, en un día claro podemos ver hasta la frontera del Líbano y de Siria. En un día claro podemos ver la santa ciudad de Jerusalén hacia el sur. Podemos ver el mar Mediterráneo hacia el este y podemos ver el río Jordán hacia el oeste. Y todo esto se puede ver desde ese lugar. Literalmente cambian los pasajes de la Escritura cuando uno puede ver el lugar donde se escribió el pasaje. Puede uno apreciar lo que literalmente el Eterno está prometiéndole, en este caso a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. Y Yitzhak, en base a esta promesa, quiere instruir a sus hijos y divide la bendición para los dos. Su idea de él era que Esab, el mayor, que era hombre fuerte, hombre de campo, que le gustaba andar cazando animales, andando en los exteriores, en la mente, en el plan perfecto de nuestro padre Yitzhak,
era que Esav fuera la protección de Jacob. Jacob, hombre que habitaba en tiendas estudiando la santa y bendita Torah, era más espiritual. En la mente de nuestro padre Yitzhak, él quería que Esav fuera como el general, el que guardaba, el que protegía, el que siempre estaría al cuidado de Jacob, mientras que Jacob se hacía cargo de administrar todos los aspectos espirituales después de que se construyera el santuario, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que quería él dividir. Dice, multiplicaré tu simiente y le daré a tu simiente todas esas tierras. Vamos a ver al final de la parashá, no sé si la podamos ver toda hoy, pero al final, cuando él bendice, la tierra se la quiere dar a Esav. Y todas las naciones que se sometan a Esav. Y para Jacob tenía otra bendición que era muy interesante cómo Yitzhak estaba instruyendo a estos dos pequeños. Ese versículo anterior que vimos dice que hubo hambre en aquel tiempo, como la hambruna que hubo en los días de Abraham. No era la misma hambruna, era otra hambruna diferente. Los sabios de Israel nos dicen que hubo 10 hambrunas, pero la 10ª no ha llegado aún. Hubo una hambruna en tiempos de Adán, en tiempos de Lamech, en Abraham, en Yitzhak, en Jacob, en el tiempo de los jueces, en los días de Elías, en los días de Eliseo, y en los días cuando nace el rey David también hubo hambruna. Y dicen los sabios de Israel, la 10ª no ha ocurrido aún, pero ocurrirá cuando venga el Mesías. Y el profeta Amós nos dice en el capítulo 8, verso 11, he aquí vienen días, dice Adonai Elohim, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. El mismo Mesías nos dice en el libro de Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. El mismo Mesías no dijo, ellos están siendo saciados o han sido saciados con mi venida. Él dice, serán saciados. Quiere decir que ya pasaron 2000 años desde que el Mesías habló estas palabras a la comunidad en la tierra de Israel y aún está por cumplirse esta palabra, que esta hambruna que está ocurriendo en estos tiempos postreros es una hambruna, una hambre, pero es hambre de ser y es hambre de justicia. No es un hambre de pan, ni es sed de agua, sino es hambre y sed de justicia. Y los sabios de Israel nos narran en los midrashes que esta hambruna tendrá lugar en el tiempo del Mesías, de lo cual nuestros ojos ya están siendo testigos de esta hambruna, que de entre todas las naciones la gente ya tiene hambre, ya tiene sed. La gente quiere aprender el hebreo, quiere aprender de la Torá, quiere comer kosher, quiere cumplir con los mandamientos, con los estatutos, etcétera, etcétera. Y ya delante de nuestros ojos están desenvolviendo grande cantidad de acontecimientos que se dijo que sucederían en los tiempos postreros. Y habitó pues Isaac en Gerar. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Por ventura dijo, los varones del lugar me matarán por causa de Rivka, porque era de hermoso aspecto. Lo mismo que le sucedió a nuestro padre Abraham con nuestra madre Sara. Ya sucedió que después de él estuvo ahí muchos días. Después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rivka, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí que ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, por ventura moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué no nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Sabiendo que seguramente en tiempos de nuestro padre Abraham la noticia había corrido que el Eterno cerró todos los orificios del cuerpo de las personas cuando tomaron a nuestra madre Sara. No podían hacer de sus necesidades, ni podrían tampoco tener intimidad en ese lugar por causa de lo que aquel hombre impío tomó a nuestra madre Sara. Pero el Eterno le reveló en sueños, dijo el hombre, Abraham es profeta,
ve, Él va a orar por ti y tus aflicciones se te van a quitar. Y cuando Él va delante de nuestro padre Abraham, dice, aquí está tu mujer, ora por mí y aquí están todas estas riquezas que traigo para ti. Y nuestro padre Abraham pudo haberse rehusado, decir, este perverso, aún cuando me quita a mi esposa, quiere que ore por él. Pero una de las características del pueblo de Israel, el Eterno le dejó bien claro a nuestro padre Abraham y a todos nuestros ancestros, que tenemos que aprender a perdonar, amar a la Torá, amar al prójimo y que Él se encarga de nosotros. Si nosotros cuidamos de Él, el Eterno, bendito sea su nombre, Él cuida de nosotros. Y aquí ellos no pudieron tocar a nuestra madre Sara, al contrario, tuvieron que pedirle a Abraham que orara por ellos y aún le llevaron riquezas. Y nuestro padre Abraham sabía que si él no bendecía a estos perversos, el Eterno no bendeciría a la descendencia de Abraham. Abraham y Sara establecen un fundamento de misericordia para todo el pueblo de Israel por todas las generaciones. Gracias a nuestro Padre Celestial. Y aquí tenemos a Yitzhak y a Esab. En el verso 34, me adelanté un poco con la narrativa, pero Esab tenía 40 años. Estoy en el capítulo 26, en el verso 34. Y estos dos últimos versículos del capítulo 26 son muy importantes para poder entender los acontecimientos de Esab y de Jacob. Y dice, Esab tenía 40 años cuando tomó por esposa a Yehudit, hija de Ben, el hitita, y a Basmat, hija de Elón, el hitita, o el eteo. Y ellas provocaron una rebeldía espiritual en contra de Yitzhak y de Rivka. En otras palabras, las consecuencias del carácter de Esab en su perversidad trajeron grande aflicción y amargura a nuestro padre Yitzhak y a nuestra madre Rivka. Y estas mujeres que tomó como esposas de las mujeres de los hititas, de las mujeres de Canaán, trajeron grande aflicción a nuestros padres, Yitzhak y a Rivka. Estas mujeres que eran de Canaán, los sabios de Israel nos dicen que Canaán no solamente significa gente que era pagana, sino que literalmente significa gente que ama las cosas materiales. La gente que ama las cosas materiales, la gente que solamente busca un bienestar. Continuamente acá en Estados Unidos, mucha gente hace mofa en ironía acerca de los hispanos que venimos a trabajar duramente. Y es verdad, puede uno ver las obras de la construcción, qué duro trabajan las personas que ponen ladrillo, que ponen la piedra, los plomeros, etcétera, etcétera, los que trabajan en los techos con la inclinación que tienen esas casas y lo peligroso que es estar arriba, sin importar cuando hay calor, cuando hace frío, etcétera, etcétera. Pero lo que muchos hacen mofa es que dicen, ese hombre trabaja muy duro y trae una camioneta que está muy, muy hermosa, hasta luces trae por debajo, los rines también traen luces y viste con sombrero y cinto de grande precio, etcétera, etcétera. Y luego cuando voltean dicen, pero no ha vestido a su esposa ni a sus hijos bien, ni siquiera les ha comprado ropa. Entonces la gente se mofa de qué duro trabaja a veces los varones, pero es para ellos mismos. Y así eran los cananitas. Los cananitas solamente les importaba el mundo material, solamente les importaba la apariencia, solamente les importaba hacer negocio. Y desgraciadamente el mundo material de los cananitas ha invadido a todas las naciones en su mayor parte. Ni siquiera guardan los 7 mandamientos que el Eterno dio a Noaj después del diluvio. No tendrás ídolos, ninguna nación respeta tan solo ese mandamiento. ¿Qué se espera de los demás mandamientos? De no cometer actos de inmoralidad, de no comer sangre, etcétera, etcétera. Incluso en Inglaterra dicen que hay un pudín
muy caro, que es carísimo, que le llaman, creo que la pasta negra o algo así, y dicen que es sangre de animal mezclada como con se me fue el nombre a veces hacen un tipo de puré de los hígados de pollo, y así hacen en Inglaterra un tipo de paté, un paté, es la palabra, paté negro, y es literalmente un paté de sangre de animal. Y las naciones no respetan los 7, mucho menos van a respetar los 613 o la porción de los 613 que nos corresponde a los que amamos la Torá y queremos servir a nuestro Padre, bendito sea su nombre. Y estas mujeres cananitas tenían esta conducta, esta actitud en contra de Isaac y Rivka, que representan el mundo espiritual de su generación. Voy a continuar leyendo capítulo 27, verso 1. Sucedió que cuando había envejecido Isaac y se enturbió su visión, llamó a Esab, su hijo mayor, y le dijo, vení. Y él le dijo, Hineni, heme aquí. Y los sabios de Israel nos hacen énfasis en cuál es la causa por lo que nuestro padre Isaac fue perdiendo la visión. Y hay dos razones principales. Una de ellas es que cuando fue puesto sobre el altar en el Akeida, en la atadura, los ángeles del cielo lloraban. Los ángeles del cielo, que al principio, cuando nuestro maestro Moshe subió al monte Sinaí y a recibir la Torá, estando ahí los ángeles del cielo le decían, Señor del universo, no le entregues la Torá a los mortales, no le entregues al Hijo del Hombre la santa y bendita Torá, porque no la van a cuidar, no la van a poder administrar. Y nuestro maestro Moshe, escuchándolos, les preguntó, ¿tienen esposas? ¿Tienen hijos ustedes? Y los ángeles dicen, no tenemos esposas ni hijos. Entonces ustedes no necesitan la Torá. Nosotros sí necesitamos la Torá. Y el Eterno entregó la Torá a nuestro maestro Moshe en el monte Sinaí. Y podemos ver el contraste a cuando es entregada la Torá y los ángeles no querían, a cuando nuestro padre Isaac es puesto en el altar. En esta ocasión, los ángeles del cielo están llorando, diciendo, Señor, soberano del universo, si Abraham logra levantar el cuchillo y sacrificar a su hijo Isaac sobre el altar, ya no va a nacer la comunidad de Jacob, ya no va a nacer Clal Israel, ya no va a haber una nación de justos que honre y venere tu santo y bendito nombre. ¿Qué va a pasar? Y los ángeles lloraban, y las lágrimas de los ángeles caían sobre los ojos de Isaac, que él oraba hacia el cielo, y en su misericordia pedía al Eterno que en su misericordia pudiera darle vida, que no pudiera él morir. Y mientras él levantaba su vista hacia el cielo, las lágrimas caían sobre sus ojos. Y esto fue causa de que él fuera perdiendo su vista. Además, la causa número 2 es que estas mujeres que tomó Esab como esposas afligían grandemente la vida de Isaac y de Rivka, y por esta razón su vista comenzó a perderse. Y cuando él comenzaba a perder su vista, ya tenía para esas fechas 123 años, y los midrashes nos dicen que él meditaba, mi madre, que vivió 127 años, de los cuales para ella los días que yo había vivido cuando ella murió fueron los años más felices de su vida. De esos 127, ahora yo ya tengo 123. Y no sé si el Señor del universo quiera llamarme igual que a mi madre y me quedan pocos años de vida, tal vez. Entonces, meditando en todo esto, los midrashis nos dicen que entonces llamó a su hijo, a su primogénito, al mayor, dice, al Ben Gadol, al hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él le dijo, heme aquí, le dijo, he aquí que he envejecido, no sé cuál es el día de mi muerte, afila por favor tus armas, tu espada, tu arco, sal al campo a cazar para mí alguna presa, y después prepárame manjares, como a mí me gustan, y tráemelos y comeré, para que pueda bendecirte mi alma antes de mi muerte. Y aquí le está dando instrucciones nuestro padre Isaac a Esab para que vaya
a buscar algo que él pueda comer. Y los sabios de Israel nos preguntan, ¿cuándo es cuando un padre normalmente bendice a sus hijos? ¿En qué ocasiones? Claro que la Iglesia Católica, ellos, cada vez que alguien sale de viaje, le están diciendo, deme su bendición, papá, deme su bendición, mamá. En otras religiones no hay momentos exclusivos o de acuerdo a la halajá, que es el orden de los mandamientos, de cómo cumplir los mandamientos. La ley judía está ordenada y estructurada. Y cuando nosotros vivimos una vida estructurada y ordenada, podemos identificar mensajes que la Torá nos quiere enseñar o instruir. En este caso, si queremos saber cuándo un padre bendice a sus hijos, lógicamente decimos, cuando abrimos Shabbat, el viernes por la noche, el padre de familia se pone de pie, pone sus manos sobre sus hijos varones y dice, que el Eterno haga de ti como Efraín y como a Manashe. Después va con sus hijas y pone sus manos sobre ellas y les dice que el Señor del universo haga de ti como a nuestras matriarcas, Sara, Rivka, Rachel, ve, Lea. Como a Sara, Rebeca, Rachel y Lea. Y después, cuando hacemos la bendición de los Kohanim, que se menciona 3 veces el nombre de misericordia del Eterno, el tetragramatón se invoca sobre la bendición de los hijos. Vamos a ver al final de la parashá que cuando Yitzhak bendice a Esav, en realidad está bendiciendo a Jacob, pero él pensó que era Yitzhak, que era Esav, perdón, lo está bendiciendo, pero no utiliza el nombre de misericordia, el tetragramatón, utiliza el nombre de Elohim, y eso es muy importante que lo notemos. Pero cuando un padre de familia, en 3 ocasiones del ciclo de servicios en el Abodá o en el ciclo anual de servicios, en 3 ocasiones importantes el padre bendice a sus hijos. El viernes por la noche, al abrir Shabbat, también bendice el padre a sus hijos en Yom Kippur. Y la tercera ocasión es cuando nuestros hijos llegan a contraer nupcias. El padre bendice a sus hijos cuando ellos se casan y forman un nuevo hogar. Y los sabios de Israel nos dicen, de acuerdo a la halajá, es consejo que cuando uno va a bendecir a sus hijos, uno debe de estar con buen ánimo, con alegría, concentrándose en lo que está haciendo. Cuando los Kohanim se paraban para poder bendecir al pueblo de Israel, ellos pronunciaban el nombre divino, el tetragramatón, todos los días en el servicio del templo. Fuera del territorio de Israel se menciona el nombre del Eterno solamente en las festividades, no todos los días, nada más en las festividades. Y podemos ver en este contexto que cuando bendecimos a nuestros hijos, cuando están preparándose para una nueva etapa, en este caso Shabbat, cuando se casan y también en Yom Kippur, pero la bendición que fluye a través del Padre o la bendición de los Kohanim que fluye a través de los labios de los Kohanim, no es que ellos están bendiciendo a la comunidad o que el papá está bendiciendo a los hijos, sino que el Eterno está bendiciendo a nuestros hijos por medio de nosotros. O el Eterno, bendito sea su nombre, está bendiciendo al pueblo de Israel por medio de los Kohanim. Entonces, por lógica, podemos entender que si vamos a poner las manos sobre nuestros hijos, estemos de buen ánimo, con alegría. Sería totalmente en contra de lo que vamos a hacer, que estuviera yo de pleito con mi esposa, o que estemos vociferando, o que estemos de mal humor, y que en eso esté leyendo y diga, ok, llegó la hora de poner las manos sobre mis hijos, y que lo haga de mala manera o pronunciando las palabras con una mala actitud. Eso sería impropio hacerlo. De tal manera que nuestro padre Yitzhak sabe que Esav no es un sadik como Jacob, sabe que no actúa en justicia, sabe que su comportamiento no es recto y que aunque él está perdiendo la vista, aún así él es también profeta y él puede ver más allá. El Rabbi Nachman de Breslov tiene una parábola acerca de un hombre ciego y hace alusión a nuestro padre Yitzhak. Si nuestro padre Yitzhak, aunque no ve, ve más que los que pueden ver con sus ojos. Él ve con su espíritu,
ve más allá de lo que nosotros con nuestros ojos podemos ver. Y aunque el Eterno permitió que nuestro padre Isaac perdiera la vista, aún así, nuestro padre Isaac le está diciendo, hijo, es tiempo de bendecirte y mi ánimo no está presto porque sé que mi hijo, no se lo dice claramente a él, pero dice él, para poder bendecir a mi hijo que no es tan justo como Jacob, le voy a pedir que me traiga de alimento. Y cuando él trae sus vestimentas que huelen como al jardín del Edén, y cuando él viene y me dice, padre, aquí está tu comida, y cuando huelo la comida que él trae y me pone en la mesa, puedo ver que hay esperanza para mi hijo Esaú. Yitzhak amaba a Esaú, dice la escritura, mas Rivka amaba a Jacob. El amor de Yitzhak por Esaú no es menos que el que él mismo tiene por Jacob. Pero el amor que un padre tiene por su hijo, que no es tan justo, es el amor que uno puede tener con la esperanza de decir, hijo, endereza tus caminos. Hijo, lee la Torá. Hijo, medita en el Eterno. Medita en el pueblo de Israel. Hijo, venimos sobre hombros de gigantes, las herencias de nuestro padre Abraham, las herencias que el Eterno nos ha dado, van a descansar sobre ti. Camina en rectitud, haz teshuva, arrepiéntete de toda transgresión, haz lo recto. Si hasta ahorita lo que has hecho muy bien es honrar a tu padre, que eso sea la punta de lanza para que transformes tu vida. Eso es lo que esperaba Yitzhak de su hijo. Y para poderlo bendecir, dice, ve a traerme la comida. Y la escritura aquí nos dice que tenía 40 años Esaú y no había decrecido en sus correrías. Tomó a estas mujeres impías que fueron amargura para Yitzhak y para Rivka. Hasta los 40 años Esaú practicaba malos hábitos en su perversidad. Es comparado en la literatura rabínica con el cerdo, el jazir, porque el jazir, aunque es el más sucio de los animales, el apóstol Shliach, Pedro lo dice, que el cerdo, cuando es lavado, vuelve a ensuciarse y que el perro vuelve a su vómito. Y en la literatura rabínica, el cerdo, aunque es muy sucio, sin embargo, tiene una peculiaridad, que cuando el cerdo sabe que lo están observando, él pone sus pezuñas por delante y entierra su hocico en la tierra, como si estuviera buscando algo adentro, porque no quiere que le vean el hocico. Aparentemente, si uno ve las pezuñas y ve al cerdo agachado, puede imaginarse que es algún tipo de animal kosher porque tiene la pezuña hendida. Y esa característica del cerdo es una característica que le atribuyen en este caso a Esaú. Él es en este caso lo más parecido a lo kosher, pero no es kosher. Tiene pezuña hendida, pero no rumea. Muestra sus pezuñas para hacerle creer a las personas que es como Jacob, que es justo, que es kosher, que camina en rectitud, pero en realidad solamente lo hace cuando le conviene para obtener algún beneficio. Y aconteció, ya leí que envejeció, le dijo, hazme guisados y para que te bendiga mi alma. Aquí tengo la nota de 3 veces bendecimos a nuestros hijos, Shabbat, Yom Kippur y en una boda. Y sabiendo Yitzhak que Esaú no era justo, quiere estar emocionalmente preparado y le dice, tráeme de comer. Nuestra madre Rivka escucha cuando hablaba Yitzhak a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para tomar la caza que había de traer. Entonces Rivka habla con Jacob, su hijo, diciendo, he aquí que yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza, hazme guisados para que coma y te bendiga delante del Eterno, antes de que muera. Ahora pues, Beni, hijo mío, escucha mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, toma de ahí 2 cabritos, 2 cabritos buenos de las cabras, que yo haré de ellos guisados para tu padre, como él ama. Y tú los llevarás a tu padre, y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y dijo Jacob a Rivka, su madre, he aquí que Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy hombre sin vellos. Por ventura me tentará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sobre mí
venga tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tómalos. Entonces él fue y los tomó. Los trajo a su madre y su madre hizo guisados como su padre los amaba. Y tomó Rivka los vestidos de Esav, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Aquí podemos ver que de alguna manera Esav le había confiado a su madre las túnicas que había él tomado por precio de sangre, habiendo matado a Nimrod. Tomó las túnicas y ahora ya ella sabía la importancia de estas túnicas y las toma y se las pone a Jacob, su hijo menor. Le hizo vestir sobre sus manos y sobre la cerviz donde no tenía vellos, las pieles de los cabritos, de las cabras, y dio los guisados y el pan que había aderezado en mano de Jacob, su hijo. Y él fue a su padre y le dijo, Abi, padre mío. Y él respondió, Hineni, ¿quién eres, hijo mío? Los sabios de Israel nos dicen que la voz de Esav y la voz de Jacob eran sumamente parecidas, casi idénticas, de tal manera que aunque no podía ver con claridad por causa de la vista que había perdido, ahora, pero sin embargo, sus otros sentidos se habían incrementado, el olfato, el oído, y él escuchó la voz, pero no sabía distinguir si era el mayor, Esav, o si era el menor. Dice, ¿quién eres? Beni, hijo mío, ¿quién eres? Y Jacob, que su padre piensa que es Esav, dice, yo soy Esav, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y come de mi casa, que me bendiga tu alma, para que me bendiga tu alma. Entonces Yitzhak le dijo a su hijo, ¿qué es esto que tan rápido hallaste, hijo mío? Y él le respondió, porque Hashem, tu Elohim, hizo que se encontrase delante de mí. En otras palabras, la manera de hablar de Jacob es muy diferente a la manera de hablar de Esav. Aquí hasta está mencionando el nombre del Eterno, porque Hashem, tu Elohim, hallé favor delante de él y encontré el animal delante de mí cuando lo necesitaba. Y lo he venido a preparar delante de ti. E Isaac le dice a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, si eres mi hijo Esav o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac y él le palpó y dijo, la voz, en el hebreo dice, Kol, Jacob. Dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esav. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esav. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esav? Y él le respondió, Anihu, yo soy. Y le dijo, acércame la comida, comeré de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió. Y le trajo también vino y bebió. Los sabios de Israel nos dicen que cuando nuestro padre Jacob le trajo el vino a nuestro padre Yitzhak, él puso un poco de agua en la copa. Y el Zohar nos dice que es una tradición muy importante dentro de los justos de Israel, que si nuestro padre Abraham simboliza misericordia y es la fuente, o es el pilar de todos los sabios de Israel, y a través de él fluyen todas las bendiciones, y el atributo de nuestro padre es Gesed, misericordia, es representada por el agua. Nuestro padre Jacob, sabiendo esto, puso un poco de agua en la copa para que pudiera sostener el vino que representa juicio, que representa a Yitzhak. En otras palabras, diciendo que lo que vaya a decir mi padre Yitzhak, que representa el juicio y el vino, primero esté sustentado encima de un poco de agua que representa la misericordia. Y de esta manera, el Zohar nos dice que es bueno que pongamos un poco de agua antes de verter el vino cuando abrimos Shabbat o cuando hacemos Havdalah. El Mesías, cuando fue puesto en el madero, vino el soldado y viendo que ya había expirado, tomó su lanza y le perforó el costado. Del costado salió agua y sangre. Y esto es muy peculiar porque en el altar se vertían siempre el vino, pero solamente en Sukkot se hacía libación de agua y libación de vino en unos orificios que había en una de las esquinas del altar del sacrificio. Y era el día más festivo en todo el año. Los sabios de Israel dicen que no había participado
en una de las festividades del derramamiento de las aguas salutíferas en Sucot, jamás podría saber lo que es la alegría. Y no podemos ninguno entender la magnitud de la misericordia sosteniendo el juicio si no entendemos el agua y la sangre. Y en este caso, también trajo vino y bebió. Y le dijo Yitzhak, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y él se acercó y le besó. Y olió Yitzhak el olor de sus vestimentas. Y le bendijo y le dijo, mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. En otras palabras, el olor de mi hijo es como el olor del jardín del Edén. Pero él está pensando que es Esab, mas sin embargo es Jacob. Y los sabios de Israel nos dicen, ¿por qué pudo oler más fuertemente en esta ocasión que en otras ocasiones? Jacob no se quería acercar porque se sentía muy mal, porque una de sus características es que Jacob es emet, es verdad, y él no le gusta usurpar a nadie, le gusta caminar en rectitud como la Torá demanda que lo hagamos. Mas, sin embargo, aquí los sabios de Israel nos dicen que la fragancia, en este caso no solamente de las vestimentas, sino la fragancia del carácter de Jacob, hizo acto de presencia. Y los sabios de Israel nos dicen de qué manera hizo acto de presencia, acentuándose el olor, el perfume en esa habitación. Es como una rama de canela, nos dicen los sabios de Israel, que es fuerte el olor y lo puedes percibir aun cuando esté cerca de ti, pero cuando lo tomas en tus manos y lo trozas, así el olor es más penetrante. Y de esa manera el olor de nuestro padre Jacob era porque él se dolía. A él le dolía tener que tomar el lugar de Esab, y el dolor que él sentía es como una vara de canela partida. Él estaba partiéndose porque no le gustaba estar haciendo esto, pero el Eterno está cumpliendo un propósito y nuestro padre Yitzhak está oliendo la actitud de rectitud. En este caso de Jacob, dice, la voz es como la de Jacob, pero las manos son como las de Esab. Una de las características de nuestro padre Jacob es que también es llamado, no temas, gusano de Jacob. Y una de las características del gusano es que el gusano, en realidad, su cuerpo es sumamente frágil. Puede encontrar la muerte fácilmente porque su cuerpo no lo puede defender. Su cuerpo es frágil. Nada más lo ayuda a transportarse, pero no le ayuda a defenderse de nada. El gusano puede ser presa fácil de cualquiera para poder perecer. Mas, sin embargo, la escritura utiliza a este insecto para poder mostrarle una de las características de Jacob. La única fortaleza del gusano está en su boca, porque ahí es donde se alimenta. Y la escritura dice, la boca, la voz, es como la voz de Jacob, porque la boca de Jacob, los sabios de Israel nos narran, una de las características del pueblo de Israel es que nuestra fuerza está en la oración, orando sin cesar, constantemente, de día y de noche. Somos débiles en muchos aspectos, mas sin embargo, somos fuertes porque nuestra boca está en la plegaria constantemente. Y Yitzhak dice, la voz es como la voz de Jacob, es fuerte. Su manera de hablar es poética, es respetuosa, habla con palabras de Torah, que el eterno tu Elohim hizo que yo encontrara el animal y ahora lo traigo delante de ti. Dice, pero las manos parecen ser las manos de Esab. Y los sabios de Israel nos dicen, mientras la voz sea la de Jacob, las manos vellosas del perverso Esab no podrán hacer nada en contra del pueblo de Israel. Y a Rivka se le había revelado el destino de estos mellizos, pero Isaac no lo sabía. Él deseaba que, de acuerdo al carácter de los hijos, Esab protegiera a Jacob y a la tierra de Israel. Pero Rivka sabía que Esab no podía cumplir con esa responsabilidad y que la verajá tenía que caer sobre Jacob, quien es el del carácter espiritual. Y de esta manera vino a su padre y dijo, padre, dijo, heme aquí, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Esab, tu hijo, acércate para bendecirte. Y cuando él se acerca para que lo bendiga, la bendición que le da nuestro padre a Jacob, dice en el verso 28,
mira, el aroma es de mi hijo como el aroma del campo que bendijo Hashem, y que te conceda el Eterno del rocío de los cielos y de la fertilidad de la tierra, abundancia de cereal y de vino. Que te sirvan los pueblos y que naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, que se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aquí el Eterno le está dando esta bendición que fluye a través de nuestro padre Yitzhak, que en la mente de Yitzhak, él cree que es Esav al quien le está bendiciendo. Y como él quería que la bendición de Esav fuera proteger a Jacob, y lo único que quiere Esav es el beneficio material, le está diciendo, la bendición que el Eterno tiene exclusivamente para ti, de acuerdo a tu carácter, es que seas Señor de todos tus hermanos, que los cuides, que se inclinen a ti los hijos de tu madre, que reconozcan que los quieres proteger, que sean malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, y te voy a bendecir con las grosuras de la tierra y con la abundancia de trigo y del mosto. En otras palabras, te voy a hacer poderoso para que cuides, pero también te voy a dar de comer. No te voy a dar tierra, porque la tierra le pertenece a Jacob, pero te voy a dar que el fruto de la tierra, a ti nunca te falte el alimento ni el vino, que siempre vas a tener abundancia de alimento. Y tomé un versículo del capítulo 28, donde también dice el verso 3 y el 4, y el Eterno omnipotente te bendiga y te haga fructificar. Esta es la bendición que el Eterno le da a Isaac para Jacob, pero la quise añadir aquí para complementar. La bendición que le da a Esav se la está dando a Jacob, pensando que es Esav, pero en realidad es Jacob, y le está dando la bendición a Jacob. Le está diciendo a Jacob, en este caso, que le va a dar la grosura de la tierra y la abundancia del trigo y del vino, y te van a servir pueblos y naciones se van a inclinar a ti. Vas a ser Señor de tus hermanos y se inclinarán delante de ti. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y la segunda bendición que le da, la que era parte de Jacob, dice, el Eterno omnipotente te bendiga, te haga fructificar, te multiplique, hasta venir a ser congregación de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, a tu simiente contigo, y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que el Eterno dio a Abraham. En otras palabras, el paquete de toda la bendición, la que le iba a dar a Esav, recae sobre Jacob. No solamente recae sobre Jacob esto, sino la bendición de Abraham, que es la tierra de Israel, ahora viene a ser también parte de Jacob. Y vamos a poder ver cómo cuando se da cuenta de que está bendiciendo al hijo equivocado, cae en una grande sorpresa nuestro padre Yitzhak. Pero le da esta bendición y dice, y sucedió que cuando terminó Yitzhak de bendecir a Jacob, apenas se había alejado Jacob de la presencia de Yitzhak, su padre, Esav, su hermano, llegó de su cacería. Y él también preparó manjares y los trajo a su padre, y le dijo a su padre, que se levante mi padre y coma de la presa de su hijo para que me bendiga tu alma. Y le dijo Yitzhak, su padre, ¿quién eres? Y él dijo, soy tu primogénito, Esav. Y entonces se estremeció Yitzhak con consternación enorme y dijo, ¿quién es? ¿De dónde? Etcétera. Entonces me voy a detener aquí porque me tomaría otra hora explicar el resto de la parashá, y lo vamos a hacer en una segunda parte con el favor del Eterno. Baruch Hashem. ¿Tiene alguien algún comentario, hermanos? Está muy interesante la parashá, todo el drama de cómo se desarrolla la herencia que le corresponde al pueblo de Israel, y cómo Esav pierde no solo la primogenitura, sino también pierde la bendición que su padre tenía guardada para él. Era una bendición
acá en Estados Unidos, los americanos dicen tailor, que fue hecha exclusivamente como un traje hecho a la medida. Así la bendición que era para esa, era a su medida. Iba a tener bendición, comida, iba a ser fuerte, iba a poder ser el guardaespaldas del reino. Sin embargo, él desechó esta bendición y su madre Rivka, que sabía que no podía caer sobre Esab esta administración de lo que Isaac le iba a dar, cualquiera que ella fuera. Rivka sabe que no puede administrar todo esto Esab porque es un varón que camina en perversidad y no se ha querido arrepentir. Y cuando estamos viendo esta narrativa ya tiene más de 60 años y en la siguiente otra mitad vamos a ver cómo se pone a llorar, haciendo berrinche como un niño pequeño, demandando una bendición. Y entonces es muy interesante toda esta parashá. Amén. Amén. Pues por mi parte me podría quedar escuchándote, Edgar, otra hora, hora y media, tan sabroso como nos platicas todo. Amén. Muy, Gracias. muy, muy lindo, muy interesante. Gracias al Señor por tu vida. Gracias, hermano. Gracias al Eterno. Y voy a preparar la otra parte porque involucra también mucha información importante de la herencia y de la tierra de Israel y todo. Entonces, lo vemos con más detalle también, si el Eterno permite. Amén. Amén. Baruch Hashem. Todo muy claro. Ok. Qué bueno que le sea de bendición en su estudio, hermanos. Amén. Baruch Hashem. ¿Hermana Adriana tiene un comentario? Pues hoy aquí en casa nada más les envía saludos la hermana Adriana, el hermano Edgar. Muchos saludos. Amén. Gracias, hermanos. Hermana Graciela tiene un comentario. Que viene del próximo Shabbat. ¿El qué, hermana? Sí, ¿verdad? Esta parashá Sí. es la que viene, ¿verdad? Sí, del próximo Shabbat. Muy bien. Lo que pasa es que nos dio estos folletitos, pero pues este ya se terminó. Fue del año anterior, de la calendarización. Sí, ¿Cómo podemos hacerle? Ahora que venga, ya tenemos los de este año. Perfecto. Sí, porque andamos un poquito así como que, digo, a lo mejor no vamos bien. Por eso pregunto. Porque digo, a lo mejor es la que se dio, digo, pero leímos otra, la anterior a esta. Normalmente los domingos en el estudio de la parashá lo hacemos para la que viene. Ok. Y como ayer no pude, hoy es para la parashá que viene. Amén. Ok, More, bien explicado, sí, porque me quedé así, digo, ¿cuál? Entonces estoy mal, pero bueno, estamos bien entonces. Sí, estamos bien. Amén. Es la muy bien, la preliminar. ¿Y la otra parte cuándo la va a dar, dice? Pues espero antes de Shabbat, pero no sé si mañana o... ¿Mañana qué es? Martes, ¿verdad? Si lo puedo hacer mañana, pero yo les envío un mensaje con tiempo. Muy bien, en la tarde. Muy bien. Y también por el estudio. Y también puedo compartir ya tengo también el estudio de Primera de Reyes, pero también a ver si lo puedo compartir antes de Shabbat. ¿Para lo de la Haftará? No, nada más es como un estudio del libro como estamos estudiando el libro de Samuel los jueves. Sí, pues, y habla del rey David y su descendencia. Sí. Entonces, quise estudiar también el libro de Reyes para ir aprendiendo del Mesías, cómo se refleja en el reinado de David y en el reinado de Salomón y todos esos temas. Sí, que por cierto estuvo muy interesante. David y Goliat, muy interesante, ¿eh? Amén. Baruch Hashem por la bendición. Y síganos compartiendo esa riqueza espiritual. Gloria al Eterno. De la Torah. Sí. Sí, que le sirva.
Amén. Toda rabá, hermano. Ujú. Pues Baruch Hashem. Saludos a las Baruch hermanas, Hashem. a la hermana Salud. Adriana. Sí, shalom, hermanos. Shalom, shalom. Los lejitos de la vida. Amén, amén. Victoria al Eterno, pues Amén, hermano. gracias por su tiempo y que el Eterno les bendiga grandemente en sus proyectos, en sus metas, con los hermanos que comparten Torah. Y Amén. mi esposa también quiere que les diga que el jueves posiblemente no tengamos el estudio, porque acá es día que es día de acción de gracias, algo así, ¿verdad? Pero creo que nos van a visitar unas personas y vamos a estar compartiendo con ellos, yo creo, algo de la Torah. Entonces, Baruch Hashem. podemos hacerlo lo del jueves de Samuel, ya sea el miércoles o el viernes. Sí. Amén. Pero nos ponemos de acuerdo. Me voy a organizar y les mando un texto. Amén, amén, hermano. Muy bien. Gracias. Estaremos al pendiente. Amén, hermanos. Shalom. Shalom, toda Shalom. razón por la bendición. Shalom, shalom. 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 Shavuot. Ah, no, Shavuot. Laila Tov. Shabbat Laila Laila Tov. Tov. Shabbat Tov. Shalom. Laila Tov. Shalom. Amén, amén.